¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Sobre el tema, ¿qué tan complicado o qué tan laborioso ha sido recuperar los valores que se perdieron durante la etapa del neoliberalismo? Y lo planteo de esta manera porque en muchos de los libros pues se quitaron materias como lo que fue civismo, había problemas incluso con lo que eran los honores a la bandera. Entonces, realmente, ¿cómo ha sido este proceso de recuperar todo estos valores, lo que es la historia de México, realmente recuperar toda esta esencia que nos da identidad a los mexicanos? Esa sería mi primera pregunta del tema. Durante todo el periodo neoliberal dejó de, yo diría, dos cosas. Uno, de reconocerse a nuestros héroes y heroínas, incluso en el bicentenario de la independencia y la revolución, surgió pues una corriente que quería denostar al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, al propio Morelos. De la revolución no se diga. Previo a ello, si ustedes recuerdan, quisieron desaparecer incluso a los niños héroes de Chapultepec, de los libros de texto, que además de que sí hay pruebas históricas de que existieron los niños de Chapultepec, los héroes, estos jóvenes que defendieron con su vida la soberanía y la independencia de México frente a la invasión de los Estados Unidos. Todo ello era parte pues de una visión, pienso yo, en donde para ellos México no era ejemplo, quizás hasta les avergonzaba nuestra historia nacional, y miraban a otros lados, a otros países. Bueno, en aquella época incluso se habló del fin de la historia. Y con la transformación, con la cuarta transformación, el objetivo no solamente es rescatar, recuperar la historia, nuestros héroes, nuestras heroínas, sino muchos héroes que no fueron reconocidos tampoco previo al periodo neoliberal. Muchos héroes y heroínas, dirigentes sociales que representaron la lucha por las libertades, por la democracia, en contra del régimen de un solo partido y que nunca fueron reconocidos, inclusive fueron encarcelados. Entonces nos corresponde recuperar el valor, la historia de nuestro país, la memoria histórica, recuperar y reconocer los pueblos originarios previo a la llegada o a la invasión de los españoles, antes después los 300 años de colonia. Entonces, recuperar el origen y recuperar también la historia desde la independencia hasta la fecha. Y también durante la época de la colonia, que hubo muchísimas héroes valerosos que pelearon por la defensa de nuestro México. Entonces, es muy importante reconocer la historia, la memoria histórica, la bandera como un símbolo que nos agrupa, un símbolo de independencia, de soberanía, de historia. Yo creo que todos cuando vemos la bandera pensamos en aquella historia de los niños héroes, pero también, fíjense, la primera vez que aparece el águila sobre un nopal o una nopalera es con Morelos. No tenía los tres colores, el verde, blanco y rojo, pero tenía al águila sobre un nopal. Si uno piensa, Morelos es un gran personaje de nuestra historia. Él escribe los sentimientos de la nación, pero en este símbolo, de alguna manera, es como reconocer que para que México sea independiente
tiene que reconocer también su legado histórico de los pueblos originarios. Y entonces recupera la historia de los mexicas y Huitzilopochtli y lo que significaba que llegara ese pueblo a esta zona con esta historia de que llegan a un lugar en donde hay un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Entonces es un símbolo muy grande la bandera, y hoy recuperar nuestra historia y sentirnos orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Se puede decir que con la llegada de la 4T no solamente hay una revelación de las conciencias, sino también es una reivindicación de lo que es la historia y el pueblo de México. Es que la revolución de las conciencias tiene que ver con la historia. Un pueblo que no conoce su historia difícilmente puede mantener, procurar y luchar por su independencia y soberanía. Gracias. En una segunda pregunta, doctora, pues todo este fin de semana, el bloque opositor, contrarios a lo que es su gobierno, pues se dieron vuelo con el tema del abogado de Juan Pablo Penilla Rodríguez, donde, intentando relacionarlo con su gobierno, con Morena, incluso con otros gobiernos, muestran una foto de un reconocimiento que le fue otorgado en San Lázaro, y pues todo esto pues se lo atribuyen a su partido, pero ya conforme va pasando el tiempo, pues van saliendo algunas cosas a flote, ¿no? Una de ellas es de que esta foto que fue mencionada fue hecha en una premiación de una legislatura pasada. Esto fue a petición de la entonces diputada del PAN, María Teresa Castel, que le otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez como embajador internacional por la paz, esto pues en el Salón de Legisladores del Palacio Legislativo. Pero más allá de todo esto, me gustaría conocer su opinión referente precisamente a cómo han estado utilizando la figura de este abogado, en donde él ya sale a desmentir que no ha tenido ninguna relación con el Mayo Zambada, y también incluso sus abogados también han mencionado esto. Todo eso no han utilizado pues para empañar su gobierno, pero pues para hacer ver algo que no es. Conocer su opinión sobre esto. Sí, primero no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000 de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía, y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces eso es muy importante, primero que nada. Segundo, pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, ¿no? Por una diputada, entiendo, del PAN. Así es. Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad. Entonces eso por encima de todo. Y si hay investigaciones contra esta persona u otra persona cualquiera, que proceda siempre las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. Le preguntaba eso porque al final de cuentas todo el fin de semana lo estuvieron pues sí, utilizando las redes sociales, se activaron los hashtags. Pero fíjense que no tiene
hay un equipo que nos ayuda a ver cuánto de la red X sobre todo son bots. Los bots son cuentas generadas artificialmente que replican una noticia para hacerlo tendencia. En X una tendencia pues es de cuántas veces y qué tan rápido se repite un hashtag, una frase, Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta red? Compran cuentas y hay empresas que se dedican a este pues trabajo que no es muy loable que digamos, ¿verdad? En donde se inventan cuentas y entonces empiezan a subir de manera automática a la red. Entonces, de un estudio que hicimos, 70% eran bots de este fin de semana. Y casualmente son los mismos bots de narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento. Entonces, es una realidad virtual esa. No tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Ya cada vez influye menos esa red social, por lo menos en México. Cada vez tiene menos seguidores, menos impacto y menos las tendencias en esa red. ¿Por qué? Pues porque son falsas. Si fueran reales, si fueran personas que están escribiendo en la red, pues entonces tendría su impacto, ¿no? Pero cuando son 70% de bots, pues ¿qué impacto puede tener? Es algo ficticio. Entonces, nosotros representamos un proyecto de nación que ha decidido el pueblo de México apoyar. Hoy sale una encuesta en el Universal, a ver si la ponen. No por nada digo ahí, es una dedicatoria a los adversarios. Y él iba a mostrar otra encuesta también. Y un agradecimiento a la gente. Y es el Universal, que no necesariamente es habla bien de nosotros, al revés. Pero ponle la pregunta. La primera pregunta. La primerita gráfica. Pero es que no viene la pregunta ahí. A ver, léanle la pregunta que dice exactamente. Es que en la otra lámina, en la primera, ahí viene tal cual que preguntar. ¿Usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? ¿Aprueba mucho algo? 80%. ¿Reprueba mucho algo? 11%. Cuando uno dice la verdad, cuando uno está concentrado en gobernar y gobernar para la gente, cuando no hay nada más importante para uno que los principios y los compromisos que hicimos con el pueblo y cumplirlos a cabalidad, pues estas cosas son de un sectorcillo ahí y luego resulta que la oposición reconoció esta persona. Entonces. Y bueno, finalmente, doctora, presidenta, precisamente tocando este tema de las encuestas, se dio a conocer, bueno, ya nos publicamos que, bueno, precisamente estas campañas tengan ese desprestigio, pues se dio a conocer una encuesta internacional de Consulta Morning, en donde la sitúa como la segunda mandataria mejor calificada por encima de Donald Trump e incluso de Justin Trudeau. Esta encuesta, pues, también
el 2011, en el periodo pasado, pues citó al expresidente Andrés Manuel López Obrador pues como uno de los mandatarios mejor calificados a nivel mundial. Usted pues prácticamente está siguiendo esta misma tendencia, y se reconoce a nivel internacional todo lo que ha sido el trabajo de los mandatarios. Aquí están pues sí, encuestando a la gente, están midiendo políticas económicas, políticas sociales, o sea, están aprobando pues luego su parte de su gobierno, de lo que lleva su gobierno. También pues preguntarle qué opinión le merece que sea usted colocada como la mandataria mejor calificada de América. Pues agradecer a la gente y decirles que nuestro compromiso está cada día, 7 días a la semana, 24 horas del día, para servir al pueblo. Para eso nos eligieron. Muy bien, por acá. Y luego acá. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Andando un poco en la pregunta del compañero, quien empezó a circular esta versión acerca del abogado fue el viernes, milimétricamente para que se desarrollara el fin de semana, Anabel Hernández. Sí. ¿Esto significa algo para usted? Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, porque es un libro de ficción? Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos del caso Ayotzinapa? Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, yéndonos un poquito más allá de México, la salud del Papa Francisco ha decaído considerablemente, según informa el Vaticano, y distintos mandatarios y líderes sociales a nivel mundial pues han expresado su solidaridad y deseándole una pronta recuperación. Sin embargo, también está pasando un fenómeno bastante interesante, y es que pues grupos de ultraderecha, que obviamente muchos de ellos compaginan con el catolicismo, que son católicos, pues mostrando y expresando una alegría, una satisfacción por la caída de la salud de Francisco, ya que lo consideran bastante liberal o progresista, y porque a diferencia de sus antecesores tal vez no ha condenado o no le ha cerrado las puertas de la Iglesia Católica a grupos que históricamente han sido vulnerables y han sido rechazados, como la comunidad LGBT, como las mujeres, tal cual, y él ha sido un poco más abierto en ese sentido. Entonces, más allá de la declaración o el posicionamiento que pueda tener la Presidenta de México sobre el estado de salud de Francisco, pues nos gustaría escuchar una reflexión acerca de este fenómeno que está pasando de aquellos que dicen ser religiosos, que aquellos que aseguran tener una afinidad con el catolicismo pues estén alegrando o encuentren cierta satisfacción con la caída de la salud de Francisco y ante todo lo que pueda derivar de ello. El Papa Francisco es un humanista, como lo escribía en
en el mensaje que escribí en mis redes sociales. Él tiene muchos textos, pero tiene 2 textos muy significativos de su pensamiento, 2 encíclicas, una dedicada a nuestra casa común, hablando de la protección a la naturaleza, que es algo muy progresista, y además de defensa de la Tierra, del planeta Tierra, de manera muy importante. Y la otra encíclica también es una reflexión sobre lo que representó el neoliberalismo, y lo dice tal cual. A ver si cuando fui en la campaña a la reunión del episcopado, leí un texto, a ver si lo tienen por ahí, donde cito 2 partes de esa encíclica del Papa Francisco, que habla pues justamente del consumismo, de que se perdió la esencia de la humanidad con ese sistema. Entonces, claro, todos los que defienden otra visión de la Iglesia, pues están en contra de él. Lo que es terrible, pues es que se digan cristianos, ¿no? No se le debe desear mal a nadie, aunque sea tu adversario, ¿no? Y al Papa Francisco pues le enviamos nuestro deseo de que se reponga muy pronto, porque es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica.